placer para mí estar aquí y le agradezco a las familias de AME por la invitación. Además, yo llegué el domingo pasado para ir a un congreso en Mendoza de la Sociedad Argentina de Investigaciones en Bioquímica y Biología Molecular, donde también hablé de este tema y eso lo hicieron posible también las familias AME. Además, Héctor Luis y Juan Pablo estaban ahí conmigo y mejor de lo que me trataron, imposible. Bueno, yo trabajo en este laboratorio Coaspen Harbor, que es en Long Island, y se veía así hace un par de semanas porque es el otoño ahí, pero después llegó el huracán Sandy y justamente yo me había ido, así que me salvé de todo eso que hubo. Están completamente sin electricidad todavía esta semana y con generadores, pero bueno, yo trabajo en este edificio acá, laboratorios son más edificios de los dos lados y recién ahora están volviendo a tener electricidad, ¿no?, para volver al trabajo. Bueno, lo que pienso hacer en realidad es darles una pequeña clase de biología molecular para poder después explicar qué es esta terapia que estamos desarrollando. Y yo sé que son conceptos difíciles y voy a hacer lo posible para presentarlos de manera que puedan entender un poco mejor todos estos conceptos. Yo trabajo en este tema que se llama splicing o corte y empalme de ácido ribonucleico y vamos a intentar explicar bien cómo es. Y después Sandy Reina, que habla después que yo, va a hablar también, entre otras cosas, de cómo se está llevando esta terapia a la clínica. Tengan en cuenta que yo soy doctor en bioquímica, no soy médico, o sea, no puedo opinar directamente sobre tratamientos. Trabajamos con células y con modelos animales, como ser ratones. Bueno, vamos a hablar de ácido deoxirribonucleico, ácido ribonucleico y proteínas. Y acá así es como se ven estas moléculas. El ADN es una hélice de doble cadena. El ARN tiene una sola cadena que más o menos equivale a una de estas dos, y en el ADN tiene la misma información. Y esa información contiene las instrucciones para que la célula fabrique proteínas. Acá, las proteínas son todas diferentes en su forma, pero consisten de aminoácidos. Hay 20 aminoácidos diferentes y dependiendo de la secuencia de esos aminoácidos se pliega la proteína de manera que puede tener una forma como esta o forma totalmente distinta. Las proteínas son las que hacen todo el trabajo en la célula. Son enzimas que catalizan reacciones, son componentes estructurales de las células, de los músculos, en fin, todas las partes del cuerpo. Bueno, volvamos al ADN, esta doble cadena. Lo que es importante son estos peldaños que tienen, que contienen información. El ADN tiene 4 tipos digamos, estos peldaños que se llaman bases y están como pares de bases, una asociada con una cadena y la otra con la otra, y hay una regla que esta base que se llama C forma un enlace con la G. Si de este lado hay G, de este lado hay C o viceversa, y la A forma enlace con la T. Es un concepto muy importante y realmente es la base de toda la vida. Y lo que importa entonces es el orden de estas bases a lo largo de cada cadena. El RNA, como les dije, equivale a una de estas cadenas, pero la información es la misma. Otra diferencia es que en lugar de T hay una letra que se llama U, pero no tiene mucha importancia eso. Hay gran cantidad de DNA o ADN en cada célula y los genes están hechos de ADN. Entonces cada gen posee las instrucciones en la forma de la secuencia de estos 4 building blocks, no sé cómo se traduce, ladrillos o algo, peldaños, digamos. Bloques, sí. Esas instrucciones es para fabricar una proteína. Entonces, veamos lo que es una célula. La célula tiene un núcleo. En el núcleo es donde está todo el ADN y en un proceso que se llama transcripción, cada gen es copiado para fabricar el ARN, o lo que se llama el ARN mensajero. O sea, este pedazo aquí, no estamos mostrando todo el ADN, hay una gran cantidad, pero simplemente un pedazo para que vean como el concepto, ¿no? Y cada gen se puede copiar por este mecanismo de transcripción para fabricar un RNA mensajero.
Luego se va del núcleo hacia el citoplasma, donde hay una maquinaria que se llama el ribosoma, que lee estas instrucciones para fabricar la proteína. Por ejemplo, estas moléculas acá se llaman ARN de transferencia, y como ven, leen en letras de 3. O sea, aquí se está leyendo estas 3 letras, puede ser, por ejemplo, C, G, A, y eso significa que hay que agregar un aminoácido. Y a medida que se va moviendo el ribosoma a lo largo del RNA mensajero, se va alargando la proteína que emerge. Un proceso bastante complicado, esto se llama traducción. Bueno, esto es el código genético, o sea, cada combinación de 3 letras del RNA mensajero corresponde a un aminoácido. O sea, hay 64 posibilidades con 3 letras, o sea que el código es redundante porque solamente se precisan 20 aminoácidos. Por ejemplo, UUU significa el aminoácido fenilalanina y UC también, o sea, estos son sinónimos. Pero por ejemplo, este aminoácido metionina solo tiene un triplete, AUG. Además, significa, le dice al ribosoma que acá hay que empezar. O sea, el primer aminoácido siempre es metionina. Después hay otros que tienen dos tripletes o 6 en algunos casos. Y estos 3 que están en rojo significan, le dicen al ribosoma que acá hay que terminar. Bueno, esto se estableció en los años 60, es muy importante, en todos los organismos, en todas las células se usa este código genético para entender las instrucciones del gen en el ADN y sintetizar una proteína. Bueno, después en 1977 se descubrió que nuestros genes no es tan sencillo, no se lee directamente lo que está en el ADN y en el ARN para fabricar la proteína, sino que hay un proceso intermedio, porque esta es la estructura de un gen. Lo que dibujamos aquí como cajas se llaman exones y las líneas horizontales se llaman intrones. En realidad el RNA, bueno, este es DNA. Cuando se copia esto por transcripción tiene la misma estructura, empieza acá, termina acá, y tenemos exones e intrones de diferentes tamaños. Después está este proceso de splicing o corte y empalme, que se cortan todos los bordes entre los exones y los intrones y se unen los exones. O sea que el RNA mensajero que sale del núcleo para ser traducido es esto es lo que tiene la información que tiene que leer el ribosoma para fabricar una proteína. Todos estos intrones tienen que desaparecer. Y todo esto está ocurriendo en el núcleo de la célula. Bueno, en 1977 estos investigadores, él estaba en Coast Harbor, él estaba en MIT, descubrieron este proceso de splicing o corte de empalme y unos cuantos años después se llevaron el premio Nobel de Medicina. Porque era totalmente inesperado que existiesen estos intrones, pero bueno, existen. Acá hay unas estadísticas que pueden ser de interés. En el cuerpo en total tenemos 100 billones de células, es una cantidad impresionante, ¿no? Y en cada una de esas células tenemos en el núcleo 3.000 millones de pares de bases de ácido deoxirribonucleico, multiplicado por 2, porque la mitad viene del padre y la mitad viene de la madre. Y más o menos se completó el proyecto del genoma, sabemos que tenemos alrededor de 25.000 genes presentes en cada célula. Bueno, en realidad todas las células tienen el mismo conjunto de genes, los 25.000, pero por ejemplo una célula en el hígado y una célula en el riñón no expresan los mismos genes. Los genes se pueden prender y apagar, ese es el proceso de transcripción, el primer paso donde se copian ARN, puede variar entre cada célula, por eso al final las células son diferentes porque expresan proteínas diferentes. Un gen promedio tiene unos 27.000 pares de bases y 8 intrones, pero por supuesto eso varía mucho dependiendo del gen. De todos modos, en cada célula hay unos 200.000 intrones. No todos los genes están prendidos al mismo tiempo, pero digamos cada célula puede expresar unos 10.000 genes. Y eso ya son 80.000 intrones en una célula que la maquinaria de splicing tiene que reconocerlas con mucha fidelidad.
Bueno, yo sé que como concepto es bastante complicado, entonces acá hay una analogía que quizás se puede entender un poco mejor, a pesar de que no traduje este slide, pero bueno. Splicing se puede comparar a si uno tiene un cable, hacer corte y empalme, como hacen los electricistas, ¿no? Entonces, digamos que acá hay un exón, otro exón y un intrón. Y esta sería la maquinaria de splicing, hay que cortar acá y ensamblarlo. Y esta maquinaria consiste de unas 170 proteínas y 5 pequeños RNAs que existen en la célula. Pero bueno, lo que importa es que acá se unió este exón a este exón y tenemos el producto final. Pero si pensamos qué es lo que está pasando en la célula, más o menos es esto, ¿no? O sea, hay unos 25.000 cables y que tienen 200.000 uniones y esta pobre maquinaria tiene que saber exactamente qué es lo que hay que cortar y qué es lo que hay que unir. Y bueno, nosotros estudiamos esto, de dónde viene la especificidad de este proceso, cuál es la maquinaria, los componentes, cómo funcionan. Esto lo venimos estudiando y otros laboratorios también hace unos cuantos años. Bueno, y esto me lleva ahora a la atrofia muscular espinal. Ustedes ya saben mucho sobre esto y ya han hablado otros sobre el tema. Sabemos que es la principal causa genética de mortalidad infantil y que lo que se manifiesta como un degeneramiento progresivo de las motoneuronas. Y por el momento no existe cura y esperamos que eso va a cambiar muy pronto. Bueno, todo esto creo que ya se cubrió. Sabemos que más o menos 1 en 6.000 nacimientos es la incidencia de esta enfermedad. También que los portadores no tienen síntomas, pero los niños de 2 portadores tienen una probabilidad en 4 de tener esta enfermedad. Y como saben, puede tener severidad variable, donde el tipo 1 es la más severa y tipo 4 es la menos severa, que se manifiesta en adultos. En todos estos casos, el problema genético que ocurre es que hay mutaciones en este gen SMN1 o simplemente el gen no está. SMN significa sobrevivencia de motoneuronas 1. Pero hay otro gen muy importante en estos pacientes, SMN2, está presente en todos los pacientes. Es muy parecido al SMN1, pero no es totalmente funcional y vamos a ver por qué. Pero esa función parcial que provee es fundamental. Y el problema tiene que ver con el mecanismo de splicing, que es parcialmente defectuoso. Bueno, esto acá es un cromosoma, el cromosoma 5. Recuerden que en cada célula hay 2 copias del cromosoma 5, uno que viene del padre y uno que viene de la madre. En esta zona del cromosoma 5, que se llama Q13, están todos estos genes. Y la estructura es, hay una especie de duplicación inversa, o sea, esta flecha indica que todos estos genes están presentes en copias aquí, apuntando en la dirección opuesta. Entonces, normalmente acá está SMN1, acá está SMN2. Y estos otros genes no tienen nada que ver, pero también son parecidos a las copias del otro lado. Estas estructuras no ocurren muy frecuentemente en los cromosomas, en este caso se ven solamente en el hombre y en el mono, pero por ejemplo en otros mamíferos no. Y cuando tenemos esta estructura con una duplicación invertida, es inestable, entonces cuando las células se dividen y se tiene que replicar todo el ADN, pueden cometerse errores, de manera que en muchos pacientes lo que uno ve es que en lugar de tener un SMN1 y un SMN2, hay 2 SMN2, o sea, este gen se convirtió en este, y quedan 2 copias. Pero además puede haber, en lugar de duplicación, puede haber triplicación o cuadruplicación, entonces en este cromosoma puede haber 3 o 4 copias de SMN2, pero no SMN1. Creo que esto es lo más común que ocurre en AME, pero lo que aquí también hay otras, no sé si lo pueden ver, pero son ejemplos de mutaciones que ocurren en este gen, que también pueden causar AME. O sea, este gen está presente, pero en la SMN1 quizá no se convirtió en SMN2, pero tiene un cambio, uno de estos cambios que están indicados acá, que también inactivan la proteína de alguna manera. O sea, diferentes pacientes pueden tener diferentes tipos de mutaciones en este gen.
o simplemente no tener el gen y porque se convirtió totalmente en SMN2. Bueno. ¿Qué pasa con el splicing? ¿En qué difiere el splicing de SMN1 y el de SMN2? Acá están los genes, son muy parecidos, pero mientras que cuando se hace el splicing tiene todos los exones presentes, en este caso la mayoría del RNA mensajero después de splicing se salteó el exón 7. Acá volvemos a ver esto. Estoy mostrando solamente los 3 últimos exones y los 2 últimos intrones de cada gen. Y en este exón, el exón 7 de SMN1, es donde está la instrucción que significa parar, el que le dice al ribosoma que pare aquí, uno de esos codones que indican eso. Y en este caso el splicing es eficiente, entonces se genera la proteína que se lee las instrucciones hasta aquí, y esta es la proteína normal. Si vamos a SMN2, la mayoría del RNA cuando hace el splicing se saltea el exón 7. Y por lo tanto, cuando se viene traduciendo, esto ya no está y para en el siguiente triplete que aparece por ahí que dice parar aquí, que ahora está en el exón 8. Entonces esta proteína que resulta es diferente, se llama SMN delta 7, o sea, la última parte es diferente en secuencia de esta. El problema con esta proteína es que se degrada muy rápidamente. Ahora, una parte del RNA que proviene de este gen todavía incluye el exón 7, porque cuando se prende un gen se generan muchas copias del mensajero. La mayoría se saltean el exón 7, pero una parte de ellas todavía mantienen el exón 7. Y ahora fíjense en esto, el único cambio que ocurre en un exón entre SM1 y SMN2 es este. En lugar de una C hay una T en la posición 6 del exón 7. Pero yo les mostré la tabla que no se van a acordar, pero TTC y TTT son sinónimos, los dos codifican el mismo aminoácido, fenilalanina. O sea que esta proporción de los mensajeros de SMN2 que contienen el exón 7 también producen esta proteína que es totalmente funcional y de tamaño completo, pero en cantidad reducida, porque la mayor parte del producto de este gen termina acá. Y todos los pacientes tienen por lo menos 1 o 2 copias de SMN2, en algunos casos más. Cuanto más copias tienen, menor la severidad de la enfermedad, ¿no? Pero lo que nosotros buscamos hacer es hacer que las células incorporen este exón 7 en forma más eficiente. Entonces, a pesar de solo tener SMN2, se puede generar mayor cantidad de SMN en todas las células. Y el asunto es cómo lograr eso. Ahora les voy a explicar qué son estas moléculas antisense o antisentido. Les recuerdo que el ADN tiene estas 2 cadenas por ejemplo, para cada A que hay de un lado, tiene que haber una T del otro, si es ADN, si hay una G, hay una C y viceversa. Llegamos a la transcripción, hacemos el mRNA mensajero, tiene la información equivalente a una de estas cadenas. Cuando se dividen las células se tiene que replicar el DNA, las células se separan, las cadenas se separan y de cada cadena se genera una copia de la otra. O sea, la célula, este tipo de interacción es tal que se forman de manera muy específica. Entonces, una molécula antisentido es simplemente un compuesto sintético que fabricamos que contiene las mismas bases que están presentes en ADN o en ARN, pero es cortita, en este caso son 15 bases. Según la secuencia que pongamos en este compuesto, esto significa antisense oligonucleotide, pero llamémosle molécula antisentido, elegimos la secuencia aquí de manera que encuentra la secuencia complementaria en este mensajero. Otro mensajero no va a tener la misma secuencia, o el mensajero en realidad es largo, otra parte del mismo mensajero tampoco tiene la misma secuencia. Elegimos una secuencia que llegue exactamente a este lugar y que esté presente solamente en ese mensajero. Bueno, nosotros estudiamos por varios años por qué el cambio de C a T o de C a U en el exón 7
causa que se saltee el exón 7 y entendemos eso bastante bien. Hay proteínas que tienen que ver con splicing que normalmente se pegarían ahí y ahora no se pegan y por eso este exón, la maquinaria de splicing no lo encuentra. Pero hay otras moléculas que se pegan en otros sitios que tienden a esconder el exón también. O sea, debe haber muchos de estos activadores y estos se llaman represores. Lo que vemos en este caso, de cualquier manera, es que el exón 7 mayormente se saltea. Sintetizamos un compuesto antisense que llega exactamente acá, en la secuencia complementaria, de manera que este represor tampoco se puede unir ahora. Entonces, a pesar de que el activador no se une, pero el represor tampoco, entonces la maquinaria de splicing encuentra este exón en forma más eficiente. Esa es la idea. Y este es el investigador en mi grupo que ha hecho la mayoría de los trabajos, se llama Yimen Hua, es originalmente de la China, y colaboramos con ISIS Pharmaceuticals, que está en California. Esto no le den mayor importancia, es la estructura química de los compuestos antisense que usamos. Y bueno, la cuestión es que esta molécula se llama ISIS SMN-RX, tiene este aspecto, o sea, en modelo molecular. Se pega a un sitio que está justo después del exón 7, entre la posición 10, contando a partir de acá, donde empieza el intrón, hasta la posición 27, o sea, tiene 18 bloques. Y la secuencia esta le permite que se una aquí y en ninguna otra parte de ningún mensajero, de ningún gen en el genoma humano, o sea, es sumamente específico. Si ponemos esto en las células, va a encontrar este sitio y unirse solamente ahí.